Bueno, el diputado, en este caso Bugallo, Luciano Bugallo, es quien denunció y entiendo que posteriormente ratificó la denuncia penal contra la intendente de Moreno y su pareja por toda esta situación infeliz, ¿no? de la manipulación con fondos públicos de los planes sociales para otro tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo le va, diputado? Ponce de León lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan? Gracias por llamar. Bien, gracias a usted por atendernos. ¿Cómo está la situación? A ver, como bien decías, hicimos la denuncia ya hace 15 días, 20 más o menos, ya no recuerdo, por la verdad que pasa tanto en este país continuamente que los días, me pareciera que son meses. Ratificamos la denuncia, lo cual fuimos a aportar presencialmente las pruebas que teníamos sobre la denuncia, donde dejábamos en claro que había cierto desvío de fondo a través de cooperativas de trabajo. A su vez hicimos una ampliación de nuevas contrataciones, digamos, para la gente, digamos, que en aquel momento no tomó conocimiento de la denuncia. Esto tenía que ver con la intendenta de Moreno, que se había construido una casa, y los dos arquitectos contratados responsables de la contratación, digamos, de la construcción, eran arquitectos que, por otro lado, eran contratados en forma directa por el municipio. Uno de ellos por monto de 5 millones, después en ampliación tomamos contratación, digamos, de otra contratación directa por un monto cercano a los 14 millones de pesos. A su vez, otro de los involucrados, a través de una cooperativa de trabajo, había recibido del Ministerio de Desarrollo Social 110 millones de pesos, lo cual era obvio que estaban pagando la construcción de su vivienda, una vivienda de 400 metros cuadrados en un barrio cerrado, a través de fondos públicos del municipio. Digamos, eso en concreto y sin muchas vueltas. Y la verdad que esto es insostenible, y aparte lo venimos viendo que hay una especie de modus operandi en varios de los municipios kirchneristas, al menos de la provincia de Buenos Aires, donde uno tiene conocimiento. Esto pasó en Quilmes también con Mayra Mendoza. Tenemos conocimiento que en otros municipios también está pasando lo mismo. Pasa que muchas veces es muy complicado poder acceder a las pruebas para ir a la justicia, porque los municipios no publican los boletines oficiales. Cuando uno hace pedido de información pública para que rindan cuenta de qué y cómo están gastando y en qué, los fondos públicos no te responden con respuestas evasivas. Y la verdad que acá se trata de dinero de la gente. Cuando uno recorre los municipios, los barrios, ves que no tenés cloaca, ves que las calles están destruidas, ves que incluso en muchos distritos hay zonas que ni siquiera hay asfalto, digamos, y la plata está muchas veces. Diputado, hace pocos días Clarín mencionó esto, un portal del lugar lo reprodujo, lo publicó, sobre una situación muy particular que se estaría dando en Escobar, con alguna empresa que en su momento estuvo en Quilmes, que se radicó en la zona. ¿Ustedes tienen algún tipo de información sobre el particular? Mira, Escobar, Pilar, José Cepaz, Hurlingham, son distritos que hoy los tenemos nosotros en la mira, que todavía no podemos poner en detalle porque nos faltan las pruebas para poder ir a la justicia, pero se están dando maniobras similares. O sea, vuelvo a repetir, uno por ahí tiene mucha información, pero información de la calle, entre comillas, donde dicen, che, me dicen esto, che, fíjate que se comenta, que se dice. Ahora, uno, por el rol institucional que ocupa y para ir a la justicia, aportar, hacer una denuncia, tiene que ir con las pruebas concretas. Y muchas veces esa es la complicación, que a veces te falta de sospechas y conocimiento sobre este tema constantemente. Sobre este tema le hago una pregunta muy puntual más. En todos o en lo que todavía ustedes no están presentando ante sede judicial, ¿aparece el nombre del movimiento Evita? En todos lados. Como YPF, digamos. O sea, sí, porque aparte en realidad, digamos, ellos han hecho una forma de hacer política desde las agrupaciones sociales, y las agrupaciones sociales reciben fondos, digamos, multimillonarios. Entonces, cualquier mínimo porcentaje de desvío de fondos, estamos hablando de cifras que nos cuesta incluso imaginar el volumen que ocupan. O sea, cuando... y la verdad que estas agrupaciones uno después termina viendo cuál es el poder
de calle, entre comillas, que tienen cuando hacen movilizaciones, cuando terminan, digamos, haciendo algunas actividades de apriete político, por así decirlo, cuando hay piquetes, cortes, que en realidad el único objetivo final es tratar de conseguir más fondos, y uno termina preso en ese sistema. Bien. Porque son agrupaciones que viven gracias a los fondos públicos. Después se convierten en fuerza de choque o apriete para exigir más fondos públicos. Y termina siendo una trampa donde es imposible salir, si no es solamente a través del trabajo. La única manera de liberar, entre comillas, a esas miles de personas que hoy están presas de estas agrupaciones sociales, porque también hay gente que tiene estudios, gente, digamos, que quizás bajo la amenaza de que si no venís a la manifestación, si no militás en nuestra estructura política, te quedás sin los recursos, gente que no tiene la capacidad para poder trabajar o los conocimientos para conseguir un trabajo. Muchas veces son varias generaciones de familias que no trabajaron, entonces la cultura del trabajo desaparece por su ausencia. Entonces termina convirtiéndose en una trampa de una herramienta política para someter prácticamente casi prácticas de esclavitud. Y la verdad que la única manera de romper con esto, primero, es generando transparencia de cuáles son los montos y recursos y a quiénes van y cómo se asignan. Segundo, sacar del medio de las agrupaciones sociales como los instrumentos casi que tercerizan la asignación, que aparte son recursos públicos de todos los argentinos, no de estas agrupaciones sociales. Correcto. Y tercero, digamos, tiene que ver con una cuestión de generar las condiciones para que los privados tengan certidumbre, que haya confianza, que haya un rumbo político y económico claro a nivel país, para que el privado empiece a invertir, generar trabajo, que se empiecen a instalar pymes. Por supuesto que lleva tiempo, pero es el único rumbo, es la única manera que se sale de la pobreza es con el trabajo. Diputado, el trabajo lo generan las empresas privadas, no el Estado. Por último, por lo menos por hoy, ya vamos a seguir con este tema en los próximos días, a ver cómo están las cosas. Lo cambio de tema, ¿no? Ya que estamos hablando de recursos, de mucho dinero. Hay en la provincia de Buenos Aires mucha queja de proveedores del Estado provincial del área salud, un área más que neurálgica, otra área neurálgica, estamos hablando de acción social, entre otros proveedores de distintos rubros, que están acusando al gobierno del gobernador Kicillof de que los está arrastrando a la quiebra, es decir, los proveedores no están cobrando. ¿Tiene alguna idea de lo que está pasando y por qué? Mira, esto sí, tenemos conocimiento de esto, ya incluso desde la época de la pandemia, esto se venía dando incluso con proveedores de insumos que tenían que ver con drogas oncológicas, con drogas que no se estaban entregando, digamos, a pacientes que incluso en medio de una pandemia, que son pacientes inmunodeprimidos, no estaban recibiendo, digamos, la medicación necesaria, digamos. Sí, acá hay dos cosas. Por un lado, el Estado siempre fue ineficiente a la hora, digamos, del manejo de los recursos y de hacer los pagos. De hecho, muchas veces hay obras que se terminan retrasando justamente porque en un contexto inflacionario vos te atrasás con un pago, digamos, de servicio, un pago, digamos, de una licitación de obra y demás, cuando terminás pagando ese dinero ya no sirve absolutamente para nada, ya se evalúa un 20-30%. Digamos, tiene que ver primero con una mala administración de la provincia, después tiene que ver con una cuestión burocrática de un Estado elefantiásico, te diría, que es ineficiente a la hora de dar respuesta rápida, y después también con la cuestión económica a nivel nacional. Digamos, hoy tenemos un Estado donde las necesidades son infinitas y los recursos son escasos, y a veces hay que estar haciendo malabares para poder tratar de cubrir gastos y pagar cuentas, pero a su vez, por otro lado, después vemos un nivel de derroche en ministerios que no resuelven ningún tipo de problema. Yo te pregunto en concreto, ¿qué tipo de respuesta le da un Ministerio de la Mujer hoy a las mujeres? Hablemos puntualmente de Provincia de Buenos Aires, a nivel nación también. Bueno, la respuesta... ¿Qué solución te da un Ministerio de la Mujer? ¿Qué solución concreta te da un Ministerio de Derechos Humanos? Es una respuesta salarial que le da a quienes están en él. No, bueno, es justamente eso, terminan siendo cueva de contratación de ñoqui o militancia rentada, pero y después lo que termina generando, como esos recursos son escasos, no terminan siendo esos recursos donde realmente tienen que ir. Y si en el medio le sumás una mala administración entre comillas, le digo, entre desvío de fondos y demás, te das cuenta que la plata que tenés no termina de llegar a donde tiene que llegar. Y vuelvo al principio de lo que estaba diciendo.
después no te encontrás con rutas, con caminos, con asfalto, con cloaca, con agua potable, no te encontrás con buenos servicios de salud en los hospitales. Sí tenés por ahí buenos recursos humanos, buenos médicos y enfermeras, pero que cobran 2 mangos, y no tienen medicación para dar a la gente que no puede comprar medicamentos. Digamos, cuando uno a veces te vienen a vender el Estado presente como que un Estado gigante te va a resolver el problema y después te das cuenta que es un Estado fofo, gordo y obeso, que no sirve para nada, acá tenemos que ir a un Estado chico y eficiente, y transparente, digamos. Diputado, ¿está usted ahí? Bien. Sí, perdón, le agradezco su tiempo, como siempre, su gentileza en atendernos. Le enviamos un saludo. Que tenga una buena jornada. No, por favor, muchas gracias, un abrazo enorme y que tenga muy buenos días.